En el año 1229, incluso la Biblia se incluyó en el índice. En Francia es donde oficialmente se viene a decir que se termina con el gnosticismo, cuando la Santa Inquisición arrasa con una importante ciudad cátara que fue Montsegur. Concretamente, en 1244, la Inquisición capturó a los principales líderes gnósticos, cátaros, y conjuntamente con más de 200 seguidores gnósticos fueron arrojados a una gran hoguera. Sí, amigos, fueron quemados vivos, abrasados en vida. Aquello debía de ser algo terriblemente espantoso. No tiene nombre lo que hicieron con esta pobre gente. Como ese cónclave de 1294 que estuvo trabado durante 2 años y 3 meses, porque los 12 cardenales que electores no se ponían de acuerdo, divididos como estaban por intereses mundanos y fidelidades familiares, 6 con la familia de los Orsini y 6 con la familia de los Colonna. Todo esto esto todo comenzó en el año 1302 con una bula papal. Por esa fecha, pues el Papa Bonifacio VIII emitió una bula que se llamaba Unam Sanctam Ecclesiam, ¿no? Y en esa bula, pues este buen señor, pues dijo y declaró y firmó y todo en todas estas bulas, pues que Dios le había confiado todos los títulos y propiedades de la tierra, o sea, Dios le había confiado la tierra, ¿no? En el año 1311 se impuso el bautismo, como lo conocemos ahora. Naturalmente, para estas religiones, la comunión sustancial de las religiones precedentes, de las religiones paganas, era la competencia peor. Y entonces fue perseguida salvajemente. Los restos de las religiones europeas bajo la bota cristiano-islámica resurgieron un poquito antes del Renacimiento y sobre todo durante el Renacimiento. Y eso fue el fenómeno de la brujería, que efectivamente, aunque habían perdido los conocimientos farmacológicos que tenían en tiempos de Grecia y Roma, algo les quedaba, y además eran gentes que, por supuesto, eran campesinos y conocían la flora psicoactiva, porque la antigua forma de comulgar, como por ejemplo en toda América Latina, pero también en Asia y también en Europa, la antigua forma de comulgar era con una hostia psicoactiva. Es decir, era un material que colocaba mucho, llevaba a otras regiones de la conciencia. Esa era la comunión primitiva. Transformar esa comunión en un acto de fe fue la obra de Monoteísmos con vocación de imperio universal. En el año 1439 se impuso el purgatorio, inexistente en las Sagradas Escrituras, y se hizo por un dogma. Luego una segunda que se llama Bula Romanus Pontifex, del Papa Nicolás V en 1455. Entonces, en esa bula Dios le da la propiedad de todo, no solo la tierra, sino de todas las propiedades de todos los seres de la tierra. Esa es la segunda. Y luego una tercera que se llama Bula a Aeternis Regis de Sixto IV en 1481, que no solo la Iglesia se apropiaba de la tierra, de las propiedades de la tierra, sino que con esta tercera bula se apropiaba de nuestras almas, de los seres humanos, ¿no? Bueno. Esto que parece una tontería, pues es la base de todo esto. Acordate que en aquel momento, lo que hoy sería los arbitrajes de las Naciones Unidas, bueno, lo hacía el Papa, lo hacía la Iglesia. Acordate que toda Europa en el siglo XV era lo que se conoce como la magna cristiandad europea, eran todos católicos.
Claro. Entonces se llamaba arbitraje. Todo el territorio americano, en realidad, por el Tratado de Tordesillas y por el reconocimiento de las bulas papales de 1493, 94, 1494, por ahí, o sea, un poquito después del descubrimiento de América, pertenecen a España. Los Medici, a su vez, una vez quebrada su actividad como banqueros, se dedicaron a ocupar el trono de Roma, otro negocio muy lucrativo, con 3 papas: León X, o Giovanni di Lorenzo de Medici, Clemente VII, Giulio di Giuliano de Medici, y León XI, Alessandro Ottaviano de Medici. Aunque sabemos que en una carta del Papa León X, este jerarca de la Iglesia dijo: esa fábula del tal Jesús, cuánto beneficio nos ha traído. Y bueno, eso se puede leer de muchas maneras. Ciertamente, en el periodo 1506 al 1626, en que se construyó San Pedro, los católicos de todo el mundo tuvieron que pagar grandes sumas de dinero a Roma, llamadas fichas de San Pedro. Por ejemplo, el Papa León X se le habían concedido muchos privilegios como miembro de la familia Medici. En 1513, con solo 37 años de edad, fue elegido Papa. En 1517 encargó colectas en las iglesias para elevar las almas de los muertos al cielo en vez de al infierno, para supuestamente financiar con ese dinero la construcción de la iglesia de San Pedro, aunque sobre todo para obtener fácilmente dinero para su propio uso. 20 meses después, el Papa Adriano VI, que era odiado en Italia, falleció envenenado. Durante toda la Edad Media falsificó. A los 100 años de que Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, la Iglesia creó el índice de libros prohibidos para arrojar la libertad de expresión. Los jesuitas crearon el Servicio de Inteligencia de Unión Santo en 1566. Reinaron menos de 33 días. Pero el récord de Papa breve lo tiene Giambattista Castaña o Urbano VII, que no alcanzó a llegar a la coronación. Saliendo del cónclave, enfermó y a los 12 días el Altísimo lo llamó a rendir cuentas. Cuentas de la fortunita que amasó como inquisidor general del Santo Oficio, quedándose con los bienes de sus víctimas.